Muy bien. Entonces, bueno, vemos que que el cirugía ortopédica y traumatología pues sigue siendo una especialidad regulada a la cual es reconocida a nivel de España, eh, según el decreto 459 del 2010. Tiene sus especificaciones y a través de el BOE de traumatología. El BOE significa el Boletín Oficial Español del Estado, donde habla que requiere un residente de trauma para graduarse de traumatólogo, ¿no? Entonces, a partir de ese BOE, eh, pues ellos se basan textualmente de este escrito, y este BOE habla específicamente de los objetivos, de las formaciones teóricas, de las formaciones prácticas y de las habilidades y actitudes que debe tener el traumatólogo extranjero para poder ser un traumatólogo en España. ¿Ok? Entonces, este BOE es el BOE Orden SCO de 226-2007, que fue sacado el 24 de enero de ese mismo año. Y bueno, los que no me conocen, yo soy el doctor Ángel Heredia, soy vicepresidente de AMB, de la Asociación de Médicos Venezolanos en España, y que pues yo he obtenido mi título de traumatólogo mediante el reconocimiento de este BOE, cumpliendo este BOE a cabalidad y por ende la obtención de mi reconocimiento sin ningún problema, ¿no? Entonces, vemos que el programa oficial de la especialidad médica de cirugía ortopédica son 5 años y se requiere ser médico, ¿ok? Eso es básico. Entonces, ¿cómo son esos 5 años? Esos 5 años los vamos a especificar ahora y tenemos que ser médicos generales previamente para hacerlo. Vemos que el aspecto formativo a partir de estas horas es que en el curso del periodo formativo la supervisión de las actividades debe atenuarse progresivamente, dando paso a un creciente independencia de las actuaciones. Esto es básico para todos de los residentes, perdón. Y el proceso de aprendizaje debe centrarse en que puedas ser independiente, que puedas tener actitudes propias de un traumatólogo, que ya eso lo pasamos nosotros por nuestras propias residencias en nuestros países. Esto es un poco de lo que dice el BOE, que los médicos especialistas en formación y todo lo característico a ellos, pues, déjame quitar esto un momentico aquí que no veo bien. Vale, ahora. Los médicos especialistas en formación, pues, tienen que ser resolutores de los problemas y nosotros pues somos muy capaces al respecto de hacerlo. Es más o menos un resumen de lo que hay ellos. Ya entraremos. Entonces, cuando tu expediente de traumatología es sometido al reconocimiento de la especialidad, ellos lo van a valorar bajo tres contextos. Uno, de conocimiento por formación teórica. Dos, de habilidades psicomotoras por formación práctica. Y tres, de actitudes, que lo describo yo en un apartado donde habla de cada uno de los detalles de los objetivos. Yo quise hacer esta presentación porque esto lo voy a subir después al YouTube y, y va a estar también subido en el Instagram para que sea como un archivo de repaso. Y ese archivo de repaso pues nos permita poder verificar el expediente en los objetivos, todas las cosas que debemos valorar y todo lo que debemos tener pendientes al momento de preparar nuestro expediente. Todas las cosas que voy a hablar aquí tienen que basarse en constancia, en lo que aparezca en papeles de nuestra residencia. Nosotros tenemos que valorar cada objetivo, a ver si lo tenemos y hacer como especie de una lista de chequeo para saber si vimos biomecánica, pues la vi, biomecánica, y esa forma nos permite refutar. En el momento en que ellos nos dicen que nos falta alguna materia, pues nosotros podemos decirle, hey, no, yo la veo en tal hora, yo la veo en tal año, yo la veo en esta forma, estos son los objetivos que veo en ellos. Y eso es muy importante porque de esa manera nosotros podemos eh, em, pelear el hecho de que nosotros sí hemos visto esas materias, que sí hemos visto todo lo que nos han solicitado para poder nosotros reclamar el hecho de que, por ejemplo, no nos quieran reconocer una actividad porque no la ven ellos ahí, ¿verdad? Entonces ya va, que esto se perdió un momentito aquí. Vale. Entonces, continuamos. Vemos que nos van a valorar formación teórica, que nos van a valorar habilidades psicomotoras y que nos van a ver actitudes. Y esas actitudes son las que nosotros vamos a necesitar ir viendo para poder
valorar nuestro expediente. Obviamente nuestro expediente nosotros lo vamos a preparar y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Buscar estas actitudes, estas formaciones teóricas, estas habilidades psicomotoras para poder nosotros emprender, completar nuestros objetivos. Entonces, los objetivos deben orientarse en su contenido a la formación de un especialista básico y capacitado para la educación sanitaria, la valoración clínica, la aplicación a los problemas más comunes de la cirugía traumatológica, la orientación y remisión de aquellos por su complejidad y el seguimiento de los procesos a lo largo de todas las fases de evolución. Y nos van a pedir también ver otro tipo de materias, que nosotros también deberíamos incluirla, porque nosotros también rotamos por ciertas áreas cuando estamos en Venezuela o, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, por cirugía plástica, por geriatría, por medicina física de habitación, por neurología y neurocirugía, por pediatría y reumatología, que si nosotros tenemos esas actividades también hechas, nosotros también las debemos incluir porque esas son cosas que nos van a debitar de nuestro expediente. ¿Ok? ¿Cómo valoran los objetivos en España para ver los niveles del traumatólogo? Pues particularmente lo ordenan por tres niveles. Nivel A, aquellos por los que el residente debe estar en capacidad de manejar autónoma y de forma independiente sin la necesidad de un adjunto. Un nivel B, aquellos en el que el residente deben poseer un buen conocimiento y alguna experiencia personal participativa en la actividad que está haciendo. Y un nivel C, donde pueden pasar o hacer esas actividades como mediante un nivel de conocimiento teórico o como observador. ¿Ok? O sea que aquí en el nivel C nos sirven todos los observers, todas las visitas que podamos hacer a algún centro de especialidad, todos ellos que contengan una constancia, pues nos sirven como un nivel C para poder valorar. Entonces, empezamos. Del conocimiento a la formación teórica. Nosotros debemos demostrar en nuestro expediente todos los conocimientos en formación teórica que estén asociadas a prevención, diagnóstico y tratamiento de la traumatología. Y también distinguir los conocimientos propios de la especialidad referentes a la base científica de la misma y por ende todos los conocimientos, sean tanto prácticos como teóricos, debemos nosotros incluirlos con constancia a nuestro expediente. Nosotros tenemos que tener conocimientos relativos a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías en nuestro ámbito de nuestros posgrados, porque nosotros debemos poner allí, que aparece mucho en nuestros programas formativos, en especialidades que hacemos, donde la presentación, como se debe hablar, debe ser con revisiones bibliográficas, discusiones abiertas, análisis de intervenciones quirúrgicas, medicina basada en evidencias, cursos, congresos y sesiones. Por ende, toda esa actividad debe ser asociada a nuestro expediente de forma ordenada, idealmente cronológicamente. En cuanto a la formación complementaria, esto es un esquema de todos los checklists y todos los todas las formaciones que nosotros debemos aportar sobre que hablen sobre el tejido óseo, su estructura de función, respuestas reparadoras, tendones, ligamentos, inserciones, que eso lo vamos a conseguir en nuestro programa, biomecánicas y biomateriales, todos estos segmentos que hablamos aquí de principios generales, propiedades biomecánicas, todos ellos deben estar en nuestros objetivos y debemos ir haciendo como una lista de chequeo de que todas estas patologías las podamos ver sin ningún problema. ¿Ok? Déjame admitir aquí a más personas y seguimos. Permítanme aquí y seguimos. Entonces, ven que hemos hablado de estructuras y funciones, biomecánica, biomateriales, patología general de los procesos sistémicos del aparato locomotor, principios generales de terapéutica en quimio, radio, profilaxis, todas estas cosas, si nosotros las tenemos en nuestros programas, son cosas que nos van a debitar de la carga académica que están valorando en el comité científico, técnicas especiales de diagnóstico funcional y por imagen, electromiografía, interpretación de la ecografía, el laboratorio de la patología locomotor, o sea que todas estas cosas son importantísimas, anexarlas en ellos porque son patologías que nos van a debitar trabajo, ¿ok? Entonces, esto parece mediana, o sea, a veces parece hasta estúpido, porque tú dices, vale, está bien, estas son cosas que yo vi como R1, como R2, pero es que a veces nosotros no podemos, no, o sea, no presentamos este tipo de actividad generalmente cuando metemos nuestro expediente, y nosotros tenemos que estar seguros de que está incluido porque ellos sí lo valoran en ese segmento, ¿ok? Entonces, conocimientos relacionados con la práctica clínica, pues nos van a pedir ver, en cuanto a los conocimientos necesarios, toda la parte deontológica, áreas de gestión clínica, organización sanitaria, todo lo que nosotros sí hemos hecho, inglés técnico, informática, todos ellos debemos meterlo porque usualmente está en el programa académico de nuestra residencia, pero si no aparece, pues debemos aportarla porque estas son cosas que no pueden evitar. Por ende, estos son de carácter general y básico y por ende son primordiales para ello. Entonces, también nos van a pedir habilidades tanto generales como específicas.
En las generales, pues nos van a pedir que tengamos conocimientos relacionados con la práctica clínica en cuanto a los conocimientos necesarios para el ejercicio correcto o concreto de nuestra actividad y nos piden niveles. Entonces, las habilidades específicas nos las van a valorar por niveles. En nivel A, habilidades que el residente debe estar capacitado para actuar de forma autónoma. Entonces, date cuenta que nosotros tenemos que archivar a nuestro expediente en cuanto a procesos agudos que hablen sobre tratamientos no quirúrgicos, los traumatismos articulares de cualquier edad, técnicas comunes de osteosíntesis, síndromes compartimentales y otras complicaciones posquirúrgicas, infecciones del aparato locomotor, procesos inflamatorios y dolorosos agudos de huesos, articulaciones, parte blanda y compresión nerviosa. En procesos no agudos, profilaxis y medidas higiénicas de la enfermedad del aparato locomotor, artropatías degenerativas, osteoporosis. Obviamente todos estos deberían aparecer en nuestro programa quirúrgico y por ende nosotros debemos a nuestro programa quirúrgico con este video que yo estoy haciendo o con el BOE en la mano, ir verificando si nosotros hemos visto estas materias, porque ellos se ponen con expediente a verificar cada uno de estos valores por niveles para ver si nosotros hemos cumplido estas asociaciones y esta es la diferencia de si la tenemos, tenemos que complementarla. Es decir, que al complementarla nosotros estamos garantizando de que es una materia vista y que por ende no nos la van a solicitar en el caso de que nos manden pasantías o nos manden a formación complementaria o nos manden a una prueba teórica donde vas a ver estas actividades sí o sí, que son preguntas bastante malintencionadas, ¿no? Entonces, esta es una guía para ver que tienes que tener en estas guías o en cursos o en todo lo que hemos hecho sobre que hable sobre medidas higiénicas del aparato locomotor, atropatía degenerativa, deformaciones articulares, síndromes de sobrecarga ocupacional y deportiva y también intervenciones quirúrgicas básicas. Esto es en cuanto a nivel A. Nosotros debemos demostrar en récord quirúrgico que nosotros hemos hecho abordajes quirúrgicos ortopédicos estándar, procedimientos de limpieza quirúrgica, evacuación hidronágica, técnicas simples de cobertura y cierre cutáneo, utilización de fijadores externos y procedimientos usuales de citosíntesis abiertas, cintas y ectanodulares. Es decir, que nosotros debemos meter en esos registros quirúrgicos clavos bloqueados, fijadores externos, limpiezas quirúrgicas, transferencias, suturas de piel, todos estos que nos abarquen estos abordajes quirúrgicos que nosotros podamos demostrar con suficiencia. Aquí es verdad que en traumatología no piden un volumen, pero en estos volúmenes usualmente nos piden son complejidades y que haya volúmenes más o menos distributivos en cada uno de ellos. También piden que, por ejemplo, lo más básico que piden en columna vertebral es disectomías lumbares convencionales. Por ende, si tú eres especialista en columna y solamente te has dedicado a hacer patologías de columna, te van a pedir también valoraciones de otros segmentos de extremidades inferiores, superiores y todo ello, ¿no? Entonces es importante que sea un conglomerado de actividades en conjunto para poder ver, eh, para poder llenar todos estos espacios. Date cuenta que también van a preguntar, van a buscar tratamientos urgentes de lesiones raquimedulares en la extremidad superior, todas las fracturas y luxaciones de clavículas, todo lo del segmento superior, diáfisis, incluyendo desprendimientos epiciarios, tratamientos en niños, síntomas compartimentales en niños, tratamiento inmediato de lesiones tendinosas del miembro superior, síndromes compartimentales, síndromes de atrapamiento subacromial, todo ello deberíamos asociarlo. Y si no los tenemos, pues deberíamos buscar registros quirúrgicos o hacerlos o tener una constancia al respecto que nos diga que los hemos realizado. ¿Ok? Por ende, esto a veces sucede en traumatólogos que se han dedicado solamente a la mano, que han abandonado, por ejemplo, la parte de extremidades inferiores por raquimedular, que suelen mandarlo e incluso a prueba o a formación complementaria para complementar estas cosas que no han realizado. ¿Ok? En extremidades inferiores, todas estas áreas de extremidades inferiores, como fracturas de pelvis, fracturas de extremidades superiores, lesiones meniscales y ligamentos colaterales, artropatías degenerativas e inflamatorias, todo el tratamiento y registros quirúrgicos sobre ello, que van a permitir pues valorar en estas áreas los segmentos eh, que van a buscar como especies de déficit para saber si eh, los hemos realizado o no. Idealmente, todas estas patologías de enfermedades, nosotros deberíamos tener alguna constancia de que las hemos visto. Si no aparece en nuestro programa de nuestro posgrado, ni en las residencias asistenciales, ni en las subespecialidades, es muy importante complementarlas bien con cursos de las sociedades del país, con másteres, con diplomados, con lo que sea que tenga una constancia para poder demostrar que las vemos y que las hemos estudiado. ¿Por qué? Porque las van a buscar. Entonces, estas
estas previas que he visto aquí han sido las valoraciones del nivel A. Esto quiere decir que nosotros las colocamos y estas son las que nosotros debemos hacer de forma autónoma e independiente. Ahora, las del nivel B son habilidades que capacitan al residente para adquirir un buen conocimiento y una cierta experiencia personal con participación activa. Entonces, ¿aquí qué nos van a pedir? Nos van a pedir que nosotros aportemos constancias o que aparezca en nuestra carga programática que hemos visto politraumatizados, traumatismos raquimedulares, lesiones vasculares y nerviosas, fracturas abiertas con lesiones graves de partes blandas, traumatismos graves de la mano y heridas de tendones flexores, fracturas vertebrales complejas, procesos crónicos, displasias caderas y pies sambo, por ejemplo, estas son patologías que nosotros podemos ver fácilmente en el ortopédico infantil, patología de la cadera en crecimiento, recambios convencionales de artroplastias, cadera y rodilla, cirugía de la artritis reumatoidea, fusiones vertebrales cortas, tratamientos de la pseudoartrosis y osteitis, artrodesis de grandes articulaciones, diferencias de longitud de los miembros, reparaciones artroscópicas en rodilla. Entonces es importante que esto sea avalado con cursos, que esto sea avalado con actividades que nosotros podemos obtener firmas de jefes de servicio de un hospital, de la clínica donde nosotros estemos trabajando. ¿Para qué? Para poder desarrollar o hacer ver de que las hemos valorado y las hemos visto, ¿ok? Y por último, los niveles C, que son los que capacitan al residente para adquirir un conocimiento teórico mediante su participación como observador. Entonces, aquí podemos poner todas las que, por ejemplo, fuimos a Estados Unidos y fuimos con un cirujano en la mano, con Bahía, con Badía. Y a partir no nos dejaron meter mano, pero sí fuimos observadores, pues nosotros tenemos constancias de ello y podemos meter información sobre malformaciones y displasias generales con expresión clínica del aparato locomotor, recambios complejos de artroplastía, artroplastias primarias, cirugías de deformidades del raquis, osteotomías de la pelvis y la extremidad superior, o sea que todas son un conglomerado de muchas cosas que nosotros tenemos que aportar para poder asumir que las hemos visto como un residente particular en España. Entonces, como se ha puesto anteriormente, este listado de habilidades no son exhaustivas, es decir, no requieren que sean vistas como una forma profunda, pero sí son básicas en la formación de un especialista básico y por ende las reclamo. Podemos saltarnos algunas, no vamos a poner el 100%, pero sí recomiendo que haya más del 50-75%, entre un 50 y 75% de todas las cosas que piden aquí, para que al menos les den una formación complementaria donde tengan que ir a un hospital a cumplimentar las que no puedan cubrir porque es muy difícil, ¿ok? Entonces, otras cosas que piden allí es que eh, usualmente en los programas aparecen eh, todos los tipos de la valoración etiológica, ética médica y de la valoración de complementación del residente, que usualmente en los programas están, porque tienes que poner, por ejemplo, constancia de que estás con guardia, con dedicación exclusiva, que atiendes paciente, la relación médico-paciente, de todos esos aspectos éticos que son también importantes, asociados también a la actividad investigativa, por lo que aquí también es una parte importante lo de la actividad investigativa en publicaciones, la actividad investigativa en libros, la actividad investigativa en eh, creadores de capítulos de libros, profesorados, ¿ok? Como una actividad complementaria, pero si nos hemos dedicado únicamente, somos traumatólogos, pero nos hemos dedicado únicamente a la parte investigativa, pues entonces vamos a tener problemas para que nos reconozcan nuestra especialidad como traumatólogo, ¿ok? Entonces, esto es una parte importante que también se debe colocar, pero no es la primordial. Entonces, aquí también vemos que podemos aportar información como las de diagnósticos, cursos de diagnósticos, de epidemiología, cursos de metodología de la investigación, formaciones docentes, porque hemos hecho algún componente docente para poder dar clase. Entonces, estas actividades también se pueden introducir en nuestra historia profesional a partir de la formación del expediente. Ahora, vemos que también, aparte de traumatología, ellos le piden a su residente de traumatología rotaciones no específicas en traumatología, unas que son prioritarias y obligatorias y otras que son optativas. Las optativas simplemente van a reemplazar aquellas que no podamos realizar de forma prioritaria porque no podemos o no tenemos la disponibilidad en el centro donde estamos. Entonces, por ejemplo, ellos consideran que son rotaciones prioritarias que nosotros aportemos que
Por ejemplo, hemos rotado por anestesiología y reanimación. Pero si esta anestesiología y reanimación nosotros no podemos cubrirla, podríamos reemplazarlas por una de cirugía general y aparato digestivo como una forma optativa, ¿ok? La angiología, la cirugía vascular, la cirugía plástica son son rotaciones prioritarias donde nosotros debemos aportar documentación donde diga que hemos pasado al menos 3 meses. Y estas optativas, que son de duración de 2 meses para cada una de ellas, son como cirugía torácica, medicina física, rehabilitación, neurocirugía, neurología y reumatología, que si nosotros hemos pasado por ellas, pues estas deben tener constancia en nuestro programa formativo o en una constancia de que hemos fácilmente estado allí. En cierto modo, ellos no van a reclamar que nosotros mm, eh, lo tengamos que meter en el programa, pero sí que hay una constancia donde digan, mira, nosotros hemos pasado por esa sección y si es posible, eh, detallar con los objetivos que hayamos visto por esas asociaciones. Ellos también especifican mucho en cuanto a la parte de si pasamos por rotaciones en anestesiología y reanimación, que nosotros debemos saber el manejo del paciente crítico para politraumatizado, habilidades básicas en intubación, toracocentesis y vías centrales, anestesia local regional de tratamiento del dolor y la evaluación preoperatoria. Y en angiología, pues todas las valoraciones de lesiones vasculares, todas estas asociaciones deben estar en una constancia que nos permitiría pues hablar sobre estas cosas. Van a haber mucha gente que no han rotado por estos segmentos. Usualmente en la mayoría de los programas donde hay por lo menos unos 4 años, ya esto está incluido en el contenido programático, en la malla curricular, y en aquellos que no los tengan, pues hay que buscar constancias al respecto donde nos permitan realizarlas o tenerlas para poder quitarnos o reducirnos actividad en esa zona, ¿vale? Date cuenta que todo es específico, tanto para cirugía general, por ejemplo, todos aquellos que hacen una residencia asistencial de cirugía traumatológica, pero que también es válida una cirugía general, pues ya aspectos de cirugía general pues no es tan prioritario, ¿ok? Y en cirugía plástica también pues va más o menos a lo mismo. Hay otras patologías como las de cirugía oral, otras especialidades como cirugía oral y maxilofacial, cirugía torácica, medicina física, rehabilitación, donde aquí nos piden eh, objetivos específicos que nosotros podemos aportar y que son válidos para contrarrestar toda esa carga que nos piden para reconocer el título de traumatólogo. También otra cosa importante y que casi nadie la cumple es el hecho de que nos piden formación obligatoria en protección radiológica y es uno de los aspectos más importantes porque esto casi que se los piden a todos. Entonces, a los que tienen un reconocimiento, si aportasen esta información, pues a muchos les quitan algún tipo de objetivo o materia en ver para la parte radiológica, que para ellos es importante porque se los piden a todas las especialidades. ¿Ok? También nosotros debemos aportar constancia donde diga que hacemos guardia, idealmente entre 4 y 6 mensuales, pero que nosotros particularmente pues en los hospitales venezolanos hacemos muchas más de esas. Eh, lo del artículo 8 pues nos suple el hecho de las rotaciones por atención primaria y si nosotros tenemos algún agregado porque fuimos médicos de urgencia, médicos de clínica y que tengamos una constancia al respecto, que también la podemos aportar porque eso forma parte de la rotación propia. Entonces, de forma cronológica, usualmente nosotros deberíamos ordenar todas nuestras constancias por año. Es decir, si nosotros en nuestro primer año nos piden que hagamos unos 6 meses iniciales de traumatología específica, pues esos 6 meses son los iniciales que debemos aportar en una constancia en nuestro programa de formación, todos ellos de que la hemos visto. Usualmente le piden anestesiología y reanimación, pero podríamos utilizar algunas materias opcionales. En segundo año, pues nos piden también cirugía ortopédica y traumatología 9 meses y otra rotación de 3 meses entre las que están consideradas prioritarias. Usualmente nosotros estamos en el ortopédico infantil, podemos estar en algún otro hospital de ortopedia específica, algunos van a cirugía de la mano, pero considerando que piden aquí algunas prioritarias, pues vemos que tenemos que, o cirugía vascular, anestesiología, cirugía plástica, cirugía general, son otras de las opciones que si las hemos hecho, pues meterlas allí. ¿Ok? En tercero a quinto año, pues deben haber un mínimo de 2 optativas y un máximo de 3, ¿ok? Por lo que nosotros podríamos complementar con todas estas asociadas a medicina física, rehabilitación, neurocirugía, reumatología, neurología, maxilofacial, porque son las que solicitan en estos años. Y en el quinto año se aconseja un programa
una estancia de 3 meses al menos en otra unidad docente o española, que usualmente cuando nosotros rotamos en áreas externas, pues son básicas y que al tenerlas, pues las metemos en nuestro programa completo con sus propias constancias y todos los que estén asociados. ¿Ok? Es importante que sepan que las formaciones complementarias solamente valen como formaciones complementarias y no se incluyen como años de formación en los 5 años iniciales. Es decir, para traumatología, si aquí le piden 5 años, te van a pedir que tú tengas un proceso de reconocimiento o un proceso de formación especial en tu área de traumatología que cubra esos 5 años. Entonces, usualmente, por ejemplo, un posgrado de 4 años, como por ejemplo el Hospital Militar en Caracas, más 2 años previos de residencia asistencial específica en trauma, donde hay un perfil de ingreso que lo corrobore, pues es suficiente. Y nosotros las formaciones complementarias las podemos hacer sin ningún problema en áreas externas. Pero las formaciones complementarias hechas en la Unión Europea o hechas en otros países de la Unión Europea no son válidas para sumar esta primera fase del previo positivo. No entro en detalle en los previos positivos y todos ellos porque ya hay un video inicial que los habla en detalle, pero esto es más o menos el orden cronológico en que lo deberíamos hacer para mencionar que nos faltase o no. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, pues esto es un BOE que es bastante específico y aquí lo fastidioso de esto es sentarse a ordenar esta lista de chequeo para ver si nosotros cumplimos con todos estos objetivos. Entonces, eh, requiere paciencia, ¿ok? Porque lastimosamente, ellos sí hacen este tipo de actividad para poder mm, saber si te hacen faltas más objetivos. El reconocimiento de la especialidad es un proceso que, aunque tedioso, pues es factible. Traumatología tiene la ventaja de que si tú metes la mayoría de estas cosas que solicitan, pues puedes ir a formación complementaria, aunque muchos que no las han solicitado, pues van a examen o le dicen un no. Entonces es importante que vean que los detalles se basan particularmente en todo lo que esté en papeles. Y si no está en papeles, para ellos no existe. Entonces ahí la diferencia entre que nos den el reconocimiento yendo a una formación complementaria o una pasantía o que nos vayan a un examen que es tedioso. ¿Por qué? Porque lo preparan como lo que se hacen para los que llaman aquí los cursos de oposición. Y los cursos de oposición se prepara como un curso MIR para el que lo conoce, que es la forma de ingresar a las especialidades en ciencia de la salud. Y entonces tienes que pasar por lo menos un año estudiándolas porque son preguntas que son muy detallosas, que tienen mucha maña y, eh, y que si no vas estudiado o preparado con estos cursos específicos que ellos hacen de actualizaciones, pues es muy difícil pasarlo, ¿no? Entonces, nada, dejo abierto si tienen alguna pregunta y ya, pues esto servirá como guía para que lo detallen en el YouTube y ya después les envío los enlaces, ¿vale? A ver. No, Sí, por ejemplo, Lionel pregunta que si eh, en los casos que sobre no la sé cómo son 5 años, pero él es cubano y son 4. Podría optar por la homologación, como te digo. Si son 4 años, en el caso, por ejemplo, mi posgrado es de 4 años también. Sin embargo, yo tengo un perfil de ingreso del posgrado donde me dice cuáles son los requisitos para optar al posgrado. En mi perfil de ingreso me dice que para yo optar al posgrado yo tenía que hacer una residencia asistencial específica en traumatología o en cirugía para poder optar al posgrado de traumatología. Y en mi caso me valieron esos 2 años de residencia asistencial porque había un documento que decía que yo requería hacer como estas prerequisitos para poder lograr. La otra opción que tienes es que si no puedes cumplimentarlos por años previos al posgrado, lo puedes hacer con años posteriores. Es decir, que en tu país pudiste haber hecho alguna subespecialidad o en algún país latinoamericano que esté fuera de la Unión Europea y de su espacio económico, también son válidos para cumplimentar estos años. Es decir, que tú tendrías que para poder pasar al previo positivo, sumar un año más. Bien, metiendo, hay que valorar en tu caso el expediente a ver si cuáles son los requisitos que te piden para hacer. Aparte de médico, cuáles son los otros requisitos que te piden en el baremo para poder optar al título de traumatólogo. No te piden nada y puedes optar directamente haciendo un examen y entrar, o te piden alguna residencia asistencial específica en traumatología o algún tipo de propedéutico, o sea, ese tipo de actividades son las que te pueden cumplimentar. Si no, tendrías que pasar un año. Entonces, en el caso
Vamos a poner el caso más difícil, que tienes 4 años y no has hecho más nada. Entonces, en esos casos deberías hacer, por ejemplo, trabajos de adjunto fuera de la Unión Europea, que lo hayas hecho ese año, te permitiría, te permitiría en esos casos poder suplir esos años. Si no los puedes suplir y no puedes, por ejemplo, hacer ese año de una subespecialidad en tu país o en uno de Latinoamérica, o en tal caso no pudieses hacer ese año de adjunto en un hospital cubano, entonces en esos casos pues no serías candidato al reconocimiento de la especialidad porque te lo van a echar para atrás, ¿no? Y bueno, más o menos he explicado allí tu caso, Lionel. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vale. Entonces, eh, esto va a quedar registrado en el YouTube y también en el Instagram de tanto de la MEVES como el mío personal, que se los daré por los chats de, del WhatsApp o me los piden al correo y yo se los puedo mandar sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias por asistir. Esto que sirva como guía para que puedan revisar sus expedientes para ser candidatos a ellos, porque es muy factible. Habemos bastantes traumatólogos ahora mismo eh, para reconocidos en España. Sí, el orden cronológico no va con un formato específico. Es verdad que si me lo piden al correo, yo les puedo mandar uno que yo he hecho, sobre todo el que explica cronológicamente nuestra actividad. Entonces, donde dice, o sea, porque la historia profesional que tú debes mostrar ahí es una historia de quién eres tú como traumatólogo y más o menos explicas desde tu formación de inicio, desde que te graduaste de médico hasta que te graduaste de traumatólogo y todas las formaciones complementarias, haciendo como un currículum de toda tu actividad. El reconocimiento es telemático, se puede hacer también ante el registro general del Ministerio de Sanidad en Madrid o cualquier subdelegación de gobierno en España o cualquier embajada a nivel del mundo, pero es más fácil a través del registro electrónico común, que se hace con un certificado digital y que si no tenemos un certificado digital español, pues tendríamos que utilizar algún representante para hacerlo y se puede hacer con toda la documentación en PDF, ¿vale? Pues nada, lo dejo grabando y se los mando, ¿vale? Un abrazo a todos.